Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión del webinar, de la serie de webinars de agroecología, transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Continuamos con la conversación, con el foro. Nos interesa mucho esta intriga que dejamos en la primera sesión y que ahora vamos a poder continuar. Ya vimos un poco en la sesión anterior sobre la crisis y sobre los sistemas sostenibles. Entonces ahora vamos a adentrarnos sobre qué es la agroecología, de qué se trata y continuamos igual con Humberto el día de hoy. También tenemos una participación muy especial más adelante, así que quédense en este espacio y bueno, voy a ceder el piso para que Humberto nos pueda contar de qué va esta sesión. Bienvenido de vuelta, Humberto. Gracias por estar con nosotros, por tú ser el experto y vamos a compartir con todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, como Jessica les mencionaba. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y recordarles también que como parte de esta serie de webinarios que estamos compartiendo, ustedes pueden obtener su certificado de participación. Esperamos que asistan por lo menos a 5 de las 6 sesiones. Estamos en la segunda. Hay manera que nosotros podemos comprobar esa asistencia a través del Zoom, utilizando el mismo correo con el que se han registrado y permaneciendo en la sesión por lo menos 50 minutos en ella. Y al finalizar, bueno, la serie de webinars, luego de su participación, pueden recibir un certificado a través de correo electrónico. Y al cerrar la sesión de hoy día, vamos a compartir cómo reponer la sesión uno si es que ustedes se la han perdido, si están recién incorporándose a nuestra serie de webinarios. Hacemos todo lo posible porque estos webinarios sean interactivos. Hay una parte en la que compartimos un poco de conocimiento, pero luego compartimos entre todos nosotros y siempre tenemos alguna actividad con el Mentimeter, así que les pedimos que tengan su celular cerca y participen sin ningún miedo. Em, en esta sesión, que es la segunda de 6, como les mencionábamos, vamos a compartir con todos ustedes los conceptos básicos de lo que es y lo que no es también la agroecología. Como Jessica les mencionaba al principio, la sesión inicial, la primera que hemos tenido, trataba sobre la crisis alimentaria y la necesidad de trabajar en sistemas alimentarios sostenibles. Ante esta crisis alimentaria, conversábamos y discutíamos de que la agroecología surge como una respuesta a esta crisis de transformación y de movernos hacia sistemas alimentarios que sean más sostenibles. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes el concepto de lo que es agroecología, pero además, posteriormente vamos a tener un testimonio sobre un productor que trabaja con producción orgánica y agroecológica de quinoa en Bolivia, para que comparta con ustedes en realidad su sabiduría y su conocimiento, que creo que es más interesante que los conceptos que vamos a compartir hoy. Para poder hablar de lo que es y no es la agroecología, mm, está un poco... ya. Vamos a hablar antes de algunos términos con los que seguramente hemos oído, de los que seguramente hemos oído hablar. Eh, con seguridad ustedes han oído hablar de la permacultura, la agricultura orgánica, la agricultura convencional, regenerativa, biodinámica. Son elementos que muchas veces o conceptos que muchas veces intercambiamos y hablamos de manera similar, pero tienen algunos elementos que son diferentes y los que nos van a ayudar a entender un poco mejor el concepto mismo de la agroecología. Y para poder entender estos conceptos, lo que quiero hacer es invitarles a ustedes a que entren al link del Menti, ¿no? Que lo tienen ahí, el código QR, que pueden escanear con sus teléfonos o copiando el link que tienen ahí respondan un cuestionario que es bastante sencillo. Aquí lo que tienen que hacer es leer la consigna que está arriba y poner a cuál de los conceptos ustedes creen que se parece. Entonces, o lo define. Entonces, por ejemplo, este sistema productivo que cuida la salud del ambiente sin químicos, con normas de certificación y respeto a recursos naturales en toda la cadena,
¿Ustedes consideran que corresponde al concepto de agricultura orgánica, convencional, biodinámica, regenerativa, a la permacultura? Ahí les vamos a dar, han entrado 17, 18, 19, 20 personas ahí, y están ahí poniendo su votación. Vamos a darles unos 30 segundos más. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es compartirle lo que conocemos, así que no tengan preocupación en que hay una respuesta buena o una mala. Lo importante es que al final de la sesión sí terminen identificándose y recordando cuáles son los conceptos. Hay 10 votos de 21 personas. No se desanimen, pónganle cuál. Bueno, la mayoría de ustedes ha votado por agricultura orgánica y efectivamente el concepto de la agricultura orgánica es un sistema productivo que cuida salud ambiente, que no utiliza químicos y tiene normas de certificación y respeto a recursos naturales en toda la cadena. Esa es la agricultura orgánica. Si pasamos al siguiente, el siguiente concepto es el de sistema agrícola que genera productos a través de la autolimitación, es decir, que el mismo productor determina cuánto es lo máximo que va a producir y va a utilizar, el uso intensivo de espacios y recursos y el aprovechamiento de desechos. Ya sabemos que agricultura orgánica no es cierto? Porque el anterior concepto era el de agricultura orgánica. ¿Cuál es el concepto al cual ustedes consideran que se parece más esta definición? Entonces ahí está nuestro primer voto. Vamos ahí con 13 de 26. Unos cuantos más podemos esperar. Un elemento clave en esta definición es precisamente el aprovechamiento y el uso de los desechos, ¿sí? Y el uso de estos desechos para abonos y otros insumos que se utilizan en un espacio que es bastante reducido y pequeño. Ese es el concepto de permacultura. Es el que está en segundo lugar ahí en la votación, ¿no? No de agricultura regenerativa. Entonces, hasta ahora ya hemos visto lo que es el concepto de orgánico y de permacultura. Vamos a pasar a la siguiente, Jess. A lo material, lo espiritual, guiando siembras y cosechas según el calendario astronómico y ciclos planetarios. Y ahí, a ver, vamos viendo. Primero, biodinámica, regenerativa. Ya sabemos que no es orgánica ni permacultura, ¿no es cierto? Porque ya antes hemos visto cuáles son esos conceptos. Aquí ya hay más, 10, 32, 13 personas de 32. Y aquí sí ya hay un consenso mayor y efectivamente la agricultura biodinámica es aquel tipo de sistema de producción donde hay un compromiso de parte del productor, ¿no? Que va más allá de lo material, sino también lo espiritual. Y utiliza ciclos lunares, astronómicos, planetarios para la siembra, para la cosecha y otros. Entonces, esta es la definición de agricultura biodinámica. Luego tenemos, ups, no, yo me equivoqué. Perdón. Ahí sí, es por favor. Mm, Bien. El último o penúltimo, el sistema de producción basado en manejos que priorizan la utilización de agroquímicos y la rendimiento. Bueno, ahí sí, yo creo que todos estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que es la agricultura convencional, ¿no? Que este sistema de eh,
Humberto, por ahí te estamos perdiendo un poco en el audio, pero bueno, para los que van votando, sí, muchas gracias, José Daniel. Por aquí estamos ahorita recuperando a Humberto, pero bueno, gracias por votar sobre el sistema de producción. Bueno, por ahí estamos, Humberto, ya casi. Bueno, mientras voy a avanzar en lo que Humberto se conecta, en efecto estábamos hablando aquí de un sistema de agricultura convencional. Entonces vamos a ver la última, si ya quedaron todas descartadas. Ahora, por favor, compártanos entonces cuál sería el último concepto en lo que Humberto se regresa con nosotros. Ahí tenemos a 36 participando. Ya descartamos varios. ¿Recuerdan cuáles? Ya estoy de vuelta. Listo, Humberto. No te preocupes, ya avanzamos en la última para ver si nuestra memoria es buena. Ese es precisamente el concepto de agricultura regenerativa, ¿no es cierto? Que es el que restaura, proceso regenerativo, suelos, biodiversidad, ciclos de agua y mejorando salud de ecosistema y resiliencia climática. Bien, con estos conceptos espero que veamos cuál es la diversidad de los diferentes, de las diferentes alternativas productivas y seguramente cuando ustedes han escuchado alguna vez de hablar de agroecología y han visto algo sobre productos agroecológicos, algunos de estos conceptos los han debido mezclar, cruzar o utilizar intercambiablemente. Entonces, ahora que entendemos un poco cuáles son estos otros conceptos, hay que entender de dónde nacen estos. Y estos nacen de una cosa que se llama la Revolución Verde. Em, la Revolución Verde es un proceso que comenzó entre los años 1940 y 70, donde se produjo una transformación de los sistemas alimentarios que antes eran tradicionales, convencionales, donde había participación de los campesinos o de indígenas en la producción de alimentos, hacia un proceso de producción intensiva de alimentos y que se dio precisamente entre Estados Unidos, en México, en India y que impuso e impulsó el uso de semillas de alto rendimiento, en especial en cereales como el trigo, el arroz, el maíz, y además introdujo el uso intensivo de agroquímicos, junto con un proceso de mecanización del agro, con la utilización ya no de herramientas manuales, sino la utilización de equipos y de vehículos para la producción. Su objetivo principal en la Revolución Verde fue el de aumentar la producción de alimentos y efectivamente la llamaron Revolución Verde porque estaba relacionada a la alta producción de alimentos, pero al mismo tiempo este uso intensivo de agroquímicos, mecanización, semillas híbridas y otro produjo, produjo estos aumentos en los rendimientos, pero al mismo tiempo efectos negativos en términos de degradación de suelos, de aguas, pérdida de biodiversidad, el uso y la dependencia de los productores de insumos que venían de afuera y que eran químicos y otros, y que al final terminó favoreciendo a grupos de productores grandes y marginó a la producción agrícola familiar, ¿no? Entonces, la respuesta ante como respuesta a esta revolución verde es que estos diferentes modelos de producción que hemos visto antes han surgido. Y entre ellos ha surgido, por supuesto, la agroecología. El concepto de la agroecología es un concepto que es dinámico porque tiene diferentes significados y vamos a ver uno de los significados. Pero hay que entender que la agroecología se inició como ciencia, luego de pasar como ciencia pasó a ser un conjunto de prácticas y finalmente ahora es ciencia, conjunto de prácticas y movimiento social. Ustedes han debido ver, normalmente cuando se habla de los productores agroecológicos, siempre la gente piensa que son estos movimientos sociales que están reclamando contra las semillas transgénicas, contra el uso de insumos químicos y otros. Entonces, no es solamente un elemento científico y de práctica, sino también es un movimiento social. Esos tres elementos son los que caracterizan a la agroecología y la diferencian también un poco de los otros modelos de producción y otros sistemas de producción sostenibles que hemos visto. La definición, como les digo, hay muchas. La que aquí les estoy presentando y compartiendo con ustedes es la definición de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación,
que nos dice que la agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre plantas, animales, seres humanos y medio ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario sostenible y justo. Fíjense, por favor, en los elementos que estamos hablando aquí. Primero, que es un enfoque integrado, o sea, no es solamente una cuestión de producción agrícola, sino es algo que tiene que ver con principios ecológicos y sociales que están orientados a sistemas alimentarios, no a la producción de un producto específico, y su objetivo no es generar mayores rendimientos, su objetivo es optimizar las interacciones entre los diferentes elementos de ese sistema alimentario para que así se pueda lograr un sistema alimentario más sostenible y justo. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que el concepto de la agroecología es realmente más amplio y más holístico que los otros conceptos que hemos visto. No significa que sean malos, excepto la agricultura convencional, ¿no es cierto? Pero los otros tienen un enfoque que es diferente al enfoque de la agroecología. Y como les comentaba, no es un concepto que es nuevo, es de creciente interés. Esto que tienen aquí a su izquierda es el número de artículos científicos, porque como les decía, comenzó como ciencia. Y como pueden ver, hay una curva ahí que a partir del año 2010 el número de estos artículos va aumentando. Entonces, el conocimiento sobre la agroecología, no solo en la parte ecológica, sino en la parte social, económica, ha ido aumentando. Aunque sigue siendo menor, si ustedes ven en el gráfico de la derecha, lo azul es la producción orgánica y al medio está el uso intensificado, productivo, y finalmente está la agroecología. Entonces, no es en competencia, digamos, con los otros conceptos, no es algo que sea tan nuevo o tan ampliamente conocido, y es por eso que mucha gente tiende a confundir agroecología con producción orgánica, ¿no? Que es lo más cercano que nos parece, porque lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de producción agroecológica es el no uso de químicos, que es un elemento que es común a la producción orgánica. Y bueno, como les digo, ha habido una evolución histórica del concepto. Ha comenzado como una disciplina científica en los años 1930, 1940. Luego, en los años 60, esa disciplina científica se transformó en un conjunto de prácticas para la producción. Y recién a partir de los años 70, 80, es un movimiento social. Y recientemente, solamente en los años 2000, es que tenemos normas y políticas que favorecen a la producción agroecológica. Lo mismo ha pasado en la escala de producción. Al principio, la producción agroecológica estaba más orientada a lo que pasaba en la chacra, en el campo, en el campo de cultivo donde el productor estaba produciendo alguna cosa, que luego ha pasado a la granja y finalmente ahora hablamos de una herramienta que nos sirve para transformar el sistema alimentario, ¿no? Y como disciplina realmente igual, al principio la agroecología se hablaba desde el punto de vista de lo agroecológico, de lo ambiental. Recién a partir del año 2000, de los 2000 es que se habla de lo social, de lo económico y mucho más reciente de lo político. Y es por eso que decimos que la agroecología es ciencia, es prácticas y es un movimiento social al mismo tiempo. Ahora, hay como esa definición que hemos visto nos la podemos imaginar, pero hay una serie de elementos que hacen a la agroecología para que nosotros podamos decir, ah, esto es producción agroecológica. Y para poder entender eso, primero quiero compartir con ustedes una comparación entre lo más cercano a la agroecología que en nuestras cabezas conocemos, que es la agricultura orgánica. Nuevamente, no con el propósito de decir que una es mejor u otra es peor, sino con el propósito de entender cómo es que la agroecología funciona. En la agricultura orgánica surge como un sistema de producción alternativo a agregar valor a los productos para exportación. Don Bernabé, que va a compartir con nosotros un poco más adelante, él es un productor orgánico y agroecológico, ¿no? Y trabaja con un producto que es la quinoa, que justamente es un producto de exportación en el caso de Bolivia, ¿sí? En el caso de la agroecología, la producción es de mercados locales y circuitos cortos de comercialización. Lo que queremos es que el producto agroecológico no se vaya fuera del lugar donde está siendo producido, sino sea consumido alrededor del sistema donde se produce.
En el caso de la agroecología, de la agricultura orgánica, comenzó y se inició con productores medianos y grandes. Al principio, los primeros productos orgánicos fueron frutas, fueron uvas, fueron ese tipo de productos y de ahí fue bajando hacia otro tipo de productos. En cambio, en el caso de la agroecología, el enfoque no es por productos, sino es un enfoque de territorio, de espacio donde se produce. Si han participado en la primera sesión, se acordarán cuál era el concepto de alimento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No era una cuestión fisiológica, era una cuestión de algo que es producido en un territorio y que tiene un arraigo social, cultural. El enfoque principal de la agroecología es la sustitución de los insumos químicos, ¿sí? Por insumos orgánicos. En el caso de la agroecología, esa transformación es más profunda. Nos empezamos reemplazando, pero al final lo que queremos es cambiar e integrar el sistema con con saberes locales y sabores también, ¿sí? Porque producimos alimentos, diversidad productiva y sostenibilidad ecológica. Mantiene, sin embargo, la agricultura orgánica dependencia de esos productos, de esos insumos orgánicos para poder producir algo orgánico. En el caso de la agroecología, lo que hacemos es minimizar el uso de estos insumos y priorizamos los recursos que son del propio agroecosistema y las relaciones que hay entre esos elementos. Y finalmente, la agricultura orgánica tiene un proceso de certificación que algunas veces es complejo y costoso. En el caso de la agroecología, lo que buscamos es que entre agricultores, pequeños agricultores y comunidades, haya un tipo de certificación entre ellos que vamos a conocer al final, creo que es en la quinta sesión, sobre cómo se puede garantizar que la producción sea agroecológica. Y eso está ligado a 10 elementos que hacen la agroecología. Estos 10 elementos que hacen la agroecología son lo que define lo que es agroecología y que comienza con el principal elemento que es lo agroecológico, que es la diversidad, ¿no? Eh, Promovemos sistemas productivos diversos. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es no hay producción agroecológica de tomate solamente o producción agroecológica de huevos, ¿no? Sino hay un sistema productivo que está produciendo diferentes productos y la diversidad es un elemento clave. Y eso requiere de conocimiento. Es complicado, algunas veces se requiere un conocimiento que es especializado, pero los mismos productores tienen ese conocimiento y ahí es donde lo importante está en generar sinergias entre aquellos que tienen ese conocimiento y la producción de estos sistemas que son diversos. El otro elemento que es clave tiene que ver con el reciclaje y la eficiencia. Buscamos que producir más con la menor cantidad de insumos posibles y además reutilizar todo lo que se pueda del sistema que estamos produciendo, ¿no? Y eso conduce a que los sistemas productivos sean más resistentes, más resilientes al cambio climático, más resilientes a variaciones del mercado, ¿no? Más resilientes a enfermedades, ¿no? Y a otros elementos que hacen que la producción agrícola sea vulnerable. Todo eso está basado en una serie de valores humanos y sociales que son muy importantes al momento de hacer la producción, ¿no? Un elemento clave es que aquí esto no está dirigido a generar riqueza ni generar ingresos. Sí queremos generar ingresos porque es el medio de vida de los productores rurales, pero no es una fuente de riqueza la producción agroecológica. Y por supuesto está ligada a tradiciones culturales y alimentarias que son importantes porque lo que buscamos justamente es que lo que está en los territorios sea producido en los territorios, se base en los insumos de los territorios, del conocimiento en los territorios y sea la base justamente de ese sistema alimentario que existe ahí. Todo eso obviamente está soportado por un conjunto de decisiones, ¿no? Y de normas y de regulaciones que deben apoyar ese proceso para que finalmente se apoye un proceso de economía circular y solidaria. Todos estos elementos son los elementos que hacen a la agroecología. Entonces, eh, estamos acá en Innovatec y en Innovatec lo que nosotros estamos buscando son soluciones tecnológicas para apoyar a agricultores familiares y pequeños productores en sus procesos de producción. Y si nosotros queremos apoyar en un proceso de producción agroecológica, pueden ustedes apuntar a alguno de estos elementos que hacen parte de la agroecología o alguna de las flechas, ¿no? En las relaciones. Muchas de las innovaciones que vemos en Innovatec, por ejemplo, tienen que ver con la relación entre el consumidor y el productor, ¿sí?
Entonces, esa parte que está ahí abajo de de las culturas y tradiciones alimentarias, economía circular y solidaria se ve ahí. Otros tienen que ver, por ejemplo, con el uso eficiente del agua. Entonces, ahí tenemos la parte de eficiencia y otros. Entonces, hay varios elementos en donde las innovaciones que vemos pueden formar parte. ¿Cómo es que nosotros podríamos ver un sistema productivo que es agroecológico? Como mínimo, nosotros en ese sistema productivo tenemos que ver un aumento en la eficiencia del uso de recursos, es decir, reducir la dependencia de los insumos externos, de los agroquímicos o de los insumos que no son químicos, pero que igual provienen de lejos de nuestros lugares de producción, y tratar de producir lo más posible a través de esta diversificación. El reciclaje de agua, nutrientes, biomasa, energía es otro elemento que es clave cuando nosotros estamos viendo un sistema productivo que es agroecológico. Y finalmente es la diversificación e integración de sectores agrícolas. No solamente podemos tener en un sistema productivo agroecológico cultivos, podemos tener animales menores, animales mayores, ¿no? Don Bernabé nos puede contar más adelante, por ejemplo, la producción de quinoa está siempre ligada a la cría de los camélidos, ¿no? De las llamas que viven en el altiplano, que son las que abonan luego el lugar donde la producción de quinoa sucede. Entonces, esa diversificación e integración es lo que hace característico a un sistema agroecológico. Ahora seguramente ustedes están diciendo, pero ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo quieren que nosotros hagamos todas esas cosas, esos 10 elementos, cómo podemos hacerlos funcionar? No es posible, están locos, ¿sí? Eh, por eso es que los que trabajamos en agroecología, lo que hacemos es hablar de transición agroecológica. No es hablar a eres o no eres un productor agroecológico, sino que un productor cuando toma la decisión de transitar por este camino para transformar su sistema productivo alimentario en una producción agroecológica, transita por un camino y ahí es donde nosotros hablamos de lo que es la transición agroecológica. Y es un proceso de cambio en prácticas agrícolas y la readecuación biológica, es decir, el cambiar cómo nosotros producimos de un sistema agropecuario tendiente a recuperar los principios agroecológicos, los de reciclaje, eficiencia y todos estos principios que hemos visto, para lograr resultados equilibrados en torno a la producción, la independencia de insumos externos, especialmente agroquímicos, la restauración de los procesos ecológicos o sociales que le permitan acercarse a la sustentabilidad, con especial atención a la identidad cultural de la comunidad o del territorio. Si se fijan, en ningún momento dice maximizar producción, en ningún momento dice generar riqueza, en ningún momento dice eso, sino que este es un proceso de transformación de la forma en la cual nosotros producimos para lograr estos sistemas alimentarios sostenibles que son los que hemos hablado en la anterior sesión. Esos pasos, estas fases de transición y pasos de transición, son 5 pasos en general y las siguientes sesiones justamente vamos a ver eso. Entonces, siempre les dejamos con estas curiosidades de saber qué es lo que vamos a hacer después. Y estos pasos comienzan desde abajo hacia arriba. Con lo primero que hacemos es incrementar la eficiencia de los insumos industriales, es decir, del agua, de los agroquímicos, de todo eso que estamos utilizando. Tratamos de producir más utilizando menos como primer paso. El segundo paso es la sustitución gradual de esto y alternativas a estos insumos. El tercer paso es ya rediseñar todo nuestro sistema de cómo podría funcionar. El cuarto es restablecer las conexiones entre los actores, entre los productores y los consumidores. Y finalmente el quinto, que es el sueño de los que trabajamos con la agroecología, es pues reconstruir ese sistema alimentario, ¿sí? Y en las próximas sesiones vamos a ver precisamente de qué se componen cada uno de estos pasos. Y es importante compartir con ustedes el hecho de que estos pasos no son hago primero el uno, hago después el 2, hago después el 3, hago después el 4. Pueden estar sucediendo cosas en este proceso de transición, porque además no es obligatorio, no es certificable, no es que yo tengo que hacer el paso A y después el B, sino que es un compromiso de transformación del sistema productivo, de manera que pueden estar sucediendo cosas al mismo tiempo. Entonces, al tiempo que estoy sustituyendo algún insumo químico por un insumo agroecológico, sigo utilizando el agua de alguna manera, pero estoy también trabajando en mis conexiones con mis compradores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso puede suceder de manera simultánea y durante las 2 sesiones que siguen vamos a compartir con ustedes ejemplos prácticos y reales de cómo este proceso de transformación puede suceder.
Y precisamente para compartir con ustedes cómo es que este proceso de transformación sucede, eh, en vez de escuchar teoría y escucharme a mí, es mejor escuchar a quienes de verdad conocen y saben. Y contamos nosotros con la participación de don Bernabé Choquetopa. Don Bernabé es un productor agroecológico y un productor orgánico de quinoa en el altiplano de Bolivia, en la marca Aroma, en Salinas de Garcimendoza, que está en el altiplano. Para los que no conocen, es un lugar bastante frío y donde se produce pues quinoa. Y bueno, Bernabé ha accedido muy amablemente a compartir con nosotros su experiencia y contarnos un poco de cómo es su trabajo, cómo era la producción de quinoa antes de que él comience con este proceso de transformación, cómo es que ha conocido el concepto de la agroecología y qué cosas ve que han cambiado. Entonces, don Bernabé, le invito por favor a compartir su experiencia con nosotros. Gracias. Justamente yo soy productor de la quinoa desde los abuelos, desde los ancestros. Y bueno, antes, claro, la lluvia era muy fuerte y poco a poco la lluvia va disminuyendo hasta hoy, pero se mantiene, ¿no? Más o menos 200 a 300 litros por metro cuadrado va cayendo la lluvia, que tenemos un fluviómetro que estamos midiendo, más o menos 220, 250, así más o menos, y antes yo supongo que caía unos 400, ¿no? Entonces, pero esto está manteniéndose y nosotros producimos la quinoa totalmente orgánico, ¿no? Y naturalmente, y siempre cuidando la tierra. Hacemos una rotación de cultivo, ¿no? Cada 2 años y cada 5 años. Y como hacemos la rotación de cultivo, entonces ahí nosotros sembramos, cosechamos y no aplicamos ningún químico, cero de químico, todo naturalmente producimos. Cuando el suelo está un poco medio pobre, entonces acá también somos productores de camélidos y utilizamos su guano, lo tendemos así y luego lo roturamos para el siguiente año para sembrar la quinoa y da buenos resultados cuando tiene un abono. Y de 1 hectárea nosotros hasta el momento estamos levantando 20 quintales y no está disminuyendo. Y también combatimos contra la helada, contra la granizada. Y también trabajamos con los indicadores naturales, a ver si el pájaro, a ver si las nubes, las estrellas nos avisan, ¿no? Y qué día va a caer la helada y qué fecha va a caer el granizo. Entonces nosotros combatimos naturalmente ese, esa parcela que está en la producción de la quinoa. Y también pronosticamos el tiempo, cómo va a ser para el siguiente año agrícola. Entonces, nosotros de acuerdo a eso, eh, como damos la producción, la siembra de quinoa para no tener dificultades que en el día a veces existe granizada y helado, ¿no? Esos son los que más afecta a la producción orgánica. Pero hemos dado algunos resultados de algunos amigos. Hay unos lugares que en otros pueblos han fumigado y yo creo que se congela rápido, ¿no? Entonces hemos visto que se congela rápido, eso indica que no hay una defensa de microorganismos en el suelo, porque los agroquímicos lo asesinan y no hay una defensa, ¿no? O sea, el suelo es como un ser humano que tiene que estar pues bien fuerte, ¿no? Pero si no está, entonces cualquier enfermedad puede atacar, ¿no? Entonces, eso nosotros cuidamos mucho para producir un grano mejor en la zona andina. Y nosotros nos dedicamos a la producción de la quinoa, recalco, y también nosotros consumimos con mayor gusto que es agroecológico y ya sabemos cómo ha producido y hay una garantía 100%, una alimentación saludable para la familia y para los hijos.
eso nosotros hacemos en nuestra zona, practicando y siempre rescatando los saberes ancestrales desde los abuelos que han practicado hasta la fecha. Seguimos y hasta inclusive yo he escrito un texto de los indicadores naturales, cómo pronosticar el tiempo, el clima, para tener una buena producción. No sé si tiene alguna pregunta. Y don Bernabé, ¿puede contarnos de dónde surgió la idea de hacer esta transformación para producción agroecológica, orgánica que usted ha tenido? Porque me imagino que antes la producción era nomás de quinoa convencional. Entonces, de dónde y cómo ha surgido la idea de trabajar con agricultura agroecológica? ¿Cómo ha recibido usted? ¿Ha hecho cursos? ¿Ha venido? ¿Ha ido? ¿Usted ha enseñado? Yo sé que usted además enseña también a la gente con la que vive alrededor de usted. Entonces, si puede compartirnos un poquito de eso. Bueno, nosotros como seguimos manteniendo ese tema orgánica, bueno, para implementar más, para no tener más extensivo de parcelas, nosotros hemos empezado a mejorar, especialmente en el abono, ¿no? De abono de la llama y también ya combinando con algunos abonos, algunas plantas de la zona, ya haciendo un compost para poder ya mejorar mucho más, aumentar la producción, ¿no? Como recalco, 20 quintales de 1 hectárea, entonces podría llegar por lo menos a 25 hectáreas, eh, producir localidad, ¿no? Entonces, eso ha sido nosotros para cuidar el medio ambiente y tener un alimento saludable, cero de contaminación, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido y siempre yo comparto mis experiencias en todos los que me invitan y estoy a su respuesta y pregunta. Y don Bernabé, aquí están precisamente preguntando qué ha sido lo más difícil a lo que ha tenido que enfrentarse usted en este proceso de cambiar de una agricultura que antes era convencional a una agricultura orgánica, agroecológica. Bueno, el más difícil está, claro, en estos últimos días hay crisis climática. Eh, bueno, nosotros también controlamos la temperatura y más o menos la temperatura está llegando pues a sus, antes era 18 grados, ¿no? Hasta 20, 22 grados. Nosotros también estamos controlando y ahora está llegando hasta sus 25, hasta 26 grados. Pero ojalá que mantenga, se llegaría hasta 28, 30, creo que la quinoa ya no va a poder soportar la temperatura, porque la siembra de quinoa nosotros realizamos los meses de septiembre y ahora más bien el terreno está húmedo porque este año hemos tenido una lluvia buena, intensa, pero esos meses de septiembre se seca rápido, ¿no? Entonces, cuando la temperatura llega, ahorita está a sus 18 grados, casi no afecta, pero si lindo, si fuera mantendría esta temperatura hasta la siembra, sería excelente. Entonces, esos son los problemas que estamos necesitando, ¿no? Entonces, pero habría que hacer algún invento para regular la temperatura. Tal vez estamos estudiando algunas lagunas artificiales para que podría bajar la temperatura o hacer la forestación de los árboles, así ya tener una temperatura adecuada para la producción de quinoa. Y don Bernabé, ¿puede contarnos un poco sobre cómo es su comunidad? ¿Cuánta gente vive en su comunidad? Se han comprometido a hacer la transformación ahí de producción orgánica, agroecológica. ¿Cómo han decidido como comunidad? Porque ahorita nos está contando usted como productor, pero en su comunidad, ¿cómo ha sido el proceso? En mi comunidad somos 20 familias y bueno, tenemos una norma, como un estatuto orgánico, o sea, un reglamento que nos hemos elaborado para cuidar el medio ambiente. Entonces, cada uno ya acá practicamos los mantos, ¿no? Entonces, para poder tener la crianza de llamas. Tenemos casi 4 mantos y eso gira como reloj, ¿no? Entonces, al año de 3 años volvemos a sembrar hasta que recupere
el suelo. Nosotros no explotamos la misma parcela cada año, sino que casi 2 a 3 años es el manto que gira como un reloj, ¿no? Entonces, si hasta ahí ya el suelo recupera su fertilidad, entonces nosotros practicamos en la comunidad. Recalco, tenemos un reglamento como un estatuto orgánico de la comunidad. Y don Bernabé, ¿dónde es que ustedes comercializan la quinoa? ¿Puede contarles también aquí a los que están participando cuál es el proceso de venta y cómo el que les está comprando les pide a ustedes garantía de que es orgánico, de que es agroecológico? ¿Cómo ustedes dan esa garantía? Bueno, acá tenemos una asociación de productores de quinoa, una asociación. Entonces ahí vienen como se puede decir, a controlar es el grano, llevan en bolsitas para su análisis si tiene químico o no tiene químico. Entonces aquí en la comunidad Aroma es más conocido, ¿no? Que todos los otros departamentos conocen que aquí nosotros no fumigamos, es más garantizado. Pues, ¿no? Entonces, como tenemos una norma, un estatuto, entonces todos, cada uno nos regimos ahí y está prohibido manejar químicos, ¿no? Entonces, por ese motivo, nosotros nos basamos a eso y ahí nos revisan no sé, no me acuerdo bien, ahí nos certifican, ¿no? Que si es orgánico o no es orgánico, ¿no? Entonces, creo que uno de esos creo es el sello Flow. Así, a mí también me han registrado y no han encontrado nada de algún rastro de químico y nosotros a esa asociación vendemos. De esa asociación se vende acá a ANAPI, Asociación Nacional de Productores de Quinoa, y luego exportan, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, la quinoa orgánica ya certificada y controlada, ¿no? Hace un rato usted estaba mencionando que también consumen la quinoa y que notan que hay diferencia en cuestiones de salud y de nutrición. ¿Puede contarnos un poquito? No, no sé si todo, creo que todos conocen qué es la quinoa, pero por ahí hay alguien que no sabe. Cuéntenos un poco de qué cosa es la quinoa y cuáles son sus características importantes en términos de nutrición. Bueno, hay quinoa, toda clase de quinoas, ¿no? Porque hay nombres de quinoa, Utusaya, Pandela Rosada, Ello, quinoa negra, Pisancaya. Esas variedades sembramos nosotros y cada variedad está destinado, pues, ¿no? Pisancaya, por ejemplo, está destinado para pito. Y ahora la quinoa rosada está destinada para sopa, así, ¿no? Para graneado, así como tipo arroz. Entonces nosotros esa variedad de quinoa sembramos y cuando para consumir nosotros tenemos pues, aquí nuestros molinos ancestrales de piedra y ahí molemos, pues, ¿no? Entonces cuando molemos el pito está pues muy sabroso, muy rico, pero cuando se muele en esos fierros que están hechos de motor, creo, eléctrico, la martilla, el sabor es muy diferente. Pero mientras cuando molemos a piedra, oye, es muy interesante, ¿no? No sé si nos puede visitar, ¿no? Mucho, se puede saborear rico y también pues, la cocina, ¿no? La quinoa acá nosotros preparamos pues, en una olla de barro y es más rico, sale. Pero mientras cuando se cocina en una olla de aluminio casi no es tan sabroso, ¿no? Es, ya pierde la calidad y eso hemos palpado nosotros. Y también hay otras ollas, ¿no? Creo que son diferentes y también habría que estar buscando, ¿no? Cómo, para que el alimento sea, pues, saludable y más mejor, ¿no? Entonces, eso nosotros hemos experimentado y estamos buscando más para poder ya promocionar nuestro producto orgánico, que sea sabroso, natural, producido en la zona andina. Muchísimas gracias, don Bernabé, y creo que todos están agradecidos, están ahí escribiendo en el chat, dándole las gracias también por el aporte que usted hace a la comunidad, inclusive dicen a Bolivia y a nuestro planeta Tierra. Entonces,
quiero agradecerle por haber compartido con nosotros su experiencia y su sabiduría. Y bueno, invitarle, no se nos vaya todavía, todavía hay algunas preguntas aquí. Sí, yo los voy a seguir y me encanta este tema de agroecología y gracias por preguntar. Y no solamente en la quinoa, ¿no? También sembramos papa y también pues, el camello también es orgánico y también ahora estamos sembrando lechuga, zanahoria, cebolla, ya todo orgánico y consumir lo nuestro, ¿no? Y todo eso estamos ya mejorando con la agroecología y es mi tema, lo que me encanta. Este tema es muy interesante, que está pues como promoción. Yo nunca antes escuchaba, ¿no? La agroecología. Gracias, don Bernabé. Y quiero llamarles la atención a ciertos elementos que don Bernabé nos ha mencionado, muy así por encima, pero que son cuestiones súper importantes, ¿no? Que él hablaba, por ejemplo, de la salud del suelo también, ¿no? Y de la necesidad de la presencia de microorganismos. Cuando hablamos nosotros sobre la agroecología y hablamos del restablecimiento de estas relaciones ecológicas que hay en la producción, estamos hablando de también esas cosas, ¿no? Y don Bernabé justamente nos hablaba de la salud comparaba, ¿no? La salud de los suelos y del sistema productivo con la salud de las personas, ¿no? Que si están enfermos también el sistema está enfermo. Entonces hay elementos que son claves en la agroecología y él mencionaba además, no sé si conocen todos, pero el altiplano en Bolivia es una región que es bastante árida y seca. Entonces, el hablar de sistemas diversificados de producción es complicado, pero aún así ellos trabajan, como estaba mencionando don Bernabé, con papa, con quinoa, con camélidos y ahora por efecto de este incremento en las temperaturas también trabajando con hortalizas, ¿no? Nos quedan todavía 10 minutos y quisiera, bueno, abrir el micrófono, abrir la oportunidad para que quienes están con nosotros acompañándonos Sí, puedan contarnos un hay poco un su localizado de experiencia, si autónomo. tienen preguntas, comentarios, ¿no? Sobre esta segunda sesión que hemos tenido respecto a el concepto de lo que es la agroecología. Entonces, estamos aquí atentos y para escucharlos. Por ahí creo que Marcela tiene la mano levantada. Si quieres abrir tu Por micrófono, favor, si Marcela. me ayudas, es porque no. Ah, sí, ya veo dónde tengo que Súper. ver. Adelante, Muchas Marcela, gracias. por favor. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Humberto. Y muchas gracias también a don Bernabé. Yo soy boliviana, conozco las condiciones bajo las cuales están sometidas en tanto presión de mercado, presión de recurso para la producción agroecológica, sobre todo. Yo tenía un poco de comentario en la primera parte que Humberto hizo la presentación. Eh, yo entiendo la agroecología como principio, concepto, movimiento, posicionamiento político y en la anterior clase también decíamos que comer es un acto político. Mandana Shiva decía que al menos 3 veces al día decidimos a quién compramos, de quién consumimos, cómo consumimos y si le damos un valor social al consumo con quién compartimos también. Y pienso que en los últimos años, así como la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, nos hemos llegado a llenar de adjetivos que son valiosos, pero que creo que las concepciones reales sí las cubren. A veces hay seguridad alimentaria, no sé, con enfoque de género, con, no sé, enfoque de calidad, con este tipo de atribuciones que tal vez las tienen las mismas definiciones de un inicio, ¿no? Y creo que en la agroecología me pasa lo mismo. He visto mucho aporte del feminismo, del ecofeminismo como tal, la agroecología. Y es un concepto tan amplio que no lo hemos sabido y no lo sabemos aprovechar. Y lo mismo igual me pasa con el tema de agricultura orgánica. Es un concepto de agricultura orgánica, pero luego apareció la agricultura biodinámica, la agricultura regenerativa, que es en tendencia. Y yo estoy ahora en un organismo de certificación y cada una de esas responde a un esquema de certificación. Y este año en Bolivia hemos pasado por una construcción súper amplia de la Estrategia Nacional Agroecológica. Y algo clarito que nos decía la ahora es que la certificación orgánica no es agroecología. Y por eso hay el valor de don Bernabé de que pero también responde a otro tipo de estándar cuando va a hablar de producción orgánica. Era un poco
trayendo un poquito lo que habíamos visto en la anterior clase, pero también lo que Humberto hoy nos traía a discusión, que muchos de los colegas también han diferenciado estos conceptos. Eso, perdón, siempre hablo de más, lo siento, gracias. No, no, muchísimas gracias. Sí, justamente la idea de esta sesión era esa, ¿no? No pretendemos tampoco que con el ciclo de webinarios nos volvamos expertos, pero sí, cuando ya empecemos a escuchar y hablemos sobre este tema, y hablábamos cuando comenzábamos esto, que para nosotros el resultado más grande que podemos tener es que ustedes se sientan curiosos y empiecen a investigar y preguntar un poco más, ¿no? Y precisamente uno de los elementos que mencionabas es eso, ¿no? De cómo estos sistemas de producción alternativos más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, con la gente, ¿no? Que son esos elementos que hemos mencionado al principio, excepto la agricultura convencional, se van enriqueciendo y van siendo parte de uno mismo, ¿no? Y muchas veces estamos con productores que son productores agroecológicos sin saber la definición de agroecología, pero están practicando la agroecología, ¿no? Como don Bernabé mencionaba, o sea, el hecho de no utilizar insumos, pero además de diversificar su producción, además de pensar en enriquecer los suelos para que haya microorganismos y otros, esos son elementos que hacen a este proceso de transición agroecológica y por eso es que también en la agroecología no hablamos de o blanco o negro, ¿no es cierto? Sino es un camino, es un proceso de transición, es un compromiso que, como mencionabas, es un compromiso político, ¿no? De transformación. No sé si alguien tiene o hay preguntas ahí. Y tenemos dos más. Tenemos a José Alejo Martínez por acá y también tenemos ahorita una pregunta de cómo poder obtener la quinoa que produce el señor Bernabé también. Perfecto, ahorita llegamos a esa parte. Muchas gracias y los felicito por esta plática a don Bernabé, a Sparken Kassen y a don Humberto que nos expuso los conceptos. Nosotros estamos trabajando aquí en la Ciudad de México con los chinamperos de Xochimilco y bueno, ellos su saber ancestral es totalmente agroecológico. Sin embargo, la presión económica, nos comentan los compañeros, que los ha llevado algunos productores a llevar a usar agroquímicos. Y ese era mi primer cuestionamiento y también que nos oriente don Bernabé de cómo romper ese dilema entre conservar el entorno y las necesidades económicas, ¿no? Es para poder entender cómo transferir esta experiencia tan valiosa que tienen ustedes en Bolivia. Don Bernabé quiere responder. Eh, sí, nosotros siempre compartimos las experiencias del tema de la producción de quinoa y siempre me invitan a todo lado, ¿no? Entonces yo siempre comparto las experiencias de todo, cómo producir la quinoa y cómo cultivarlos, ¿no? Entonces, orgánicamente, y siempre nosotros mantenemos, ¿no? Como recalco, tenemos una norma en la comunidad que todos debemos trabajar orgánicamente y está totalmente prohibido, ¿no? Manejar orgánico, ¿no? Y hay un control estricto y por ese motivo nosotros garantizamos la producción y mejoramos la producción de la quinoa. Y creo que un elemento además adicional que don Bernabé ha mencionado es que ellos forman parte de una asociación. Entonces, la manera, digamos, de responder a estas presiones de mercado es justamente el de trabajar de forma colectiva, ¿no? Lo que don Bernabé mencionaba es que ellos le venden a alguien de la asociación que va y recoge, califica, ve la calidad, todo, y después van sumando y llega, en el caso de la producción aquí en Bolivia, a una asociación nacional. O sea, es un esquema gigante, ¿no? De los productores, donde ellos son los que han buscado mercados, ellos son los que representan, digamos, los intereses de los productores. Y creo que la manera de respuesta de esto es precisamente el trabajo colectivo y organizado, ¿no? Que es la manera de ser más resiliente también. Por eso uno de los elementos de la agroecología es este de la resiliencia, que no es solamente una resiliencia ecológica, sino es una resiliencia social, ¿no? A esta presión
de mercado y hay un trabajo bien fuerte que hay que hacer con los consumidores, ¿no? El consumidor final tiene que, cuando está viendo un producto agroecológico, tiene que entender cuál es ese proceso y cuál es el valor nutricional en salud y otros, y por qué hay un precio que es diferenciado respecto a lo convencional. Vamos a compartir con ustedes más adelante unos estudios que hemos hecho donde es sorprendente porque uno dice, sí, son más caros, la gente no quiere pagar, pero en esos estudios hemos encontrado, no solamente en Latinoamérica, sino también en otros continentes, que la gente está dispuesta a pagar más de lo que nosotros pensábamos. Y aquí volvemos a la anterior charla donde el efecto que ha cambiado mucho ha sido el COVID, ¿no? Y el COVID nos ha hecho pensar mucho más en nuestra salud, en nuestro bienestar y qué es lo que necesitamos comer para estar más sanos. Y ahí es donde la agricultura y la producción agroecológica surge como una respuesta, ya no solamente de sistemas productivos sostenibles, sino de salud, como mencionaba entre medio don Bernabé. Bueno, ya casi hemos llegado al final y como siempre no quiero irme sin dejarles el avance, ¿no? Como dicen, ¿qué se llama? La escena postcréditos, ¿no? De la película. Estas son las etapas de la transición agroecológica, las 4 etapas que comienzan con el aumento de la eficiencia y efectividad de las prácticas, con sustituir prácticas e insumos convencionales con prácticas alternativas, el rediseño del agroecosistema para que funcione con un nuevo conjunto de procesos y relaciones ecológicas, y finalmente el restablecimiento de una conexión más directa entre productores y consumidores, que era justamente a lo que hablaban sobre mercado y cómo hacer para que esto sea más fuerte. Entonces, durante las próximas 2 sesiones, la sesión 3 y la sesión 4, vamos a ver estas etapas con ejemplos prácticos, con cosas prácticas, no va a ser algo teórico y con ayuda y la sabiduría de la gente que produce estas cosas, también vamos a ver ejemplos prácticos sobre estos pasos y estas diferentes etapas. Entonces, los invitamos a continuar con nosotros, a acompañarnos de aquí a 15 días nuevamente. Y bueno, de parte de nuestro equipo, les damos las gracias. Ay, ¿yo por qué salgo ahí? Les damos las gracias por haber compartido con nosotros. Y don Bernabé, infinitamente agradecidos, como siempre, de que usted pueda compartir con nosotros su sabiduría y su conocimiento. Y bueno, de parte de la gente que ha acompañado con nosotros, ha habido un momento en el cual había más de 70 personas aquí escuchándolo. Entonces, le agradecemos profundamente por esto. Eh, para aquellos que se perdieron la sesión 1 y quieren ver la primera parte de nuestra serie de películas, para asistir a esa sesión, ustedes pueden entrar al canal de YouTube de Innovatec y ver la sesión completa ahí y completar una evaluación al final con ese mismo formulario que se han registrado y ya tendrán esa sesión completa. Ahí abajo ustedes ven que hay un correo electrónico de hola@innovatec-latam.com al cual ustedes pueden dirigirse para cualquier duda que ustedes puedan tener. Bueno, de parte de nuestro equipo, les agradecemos mucho por su presencia y una vez más, muchísimas gracias, don Bernabé. Sí. Gracias a todos por asistir, don Bernabé. Creo que escuchar su testimonio también le da voz a cómo puede ser la agroecología, ¿no? Ya en la vida real. Y nos encanta que haya tantas preguntas sobre cómo llegar hacia allá, sobre cómo transitar. Yo creo que don Bernabé también nos va a poder acompañar en el futuro en más sesiones. Así que por favor inscríbanse a todas, todo el ciclo de webinars que tenemos. Les va a aparecer ahorita en este momento una pequeña encuesta para que nos cuenten cómo nos fue en la sesión, qué les parece, qué tal son los contenidos que estamos brindando para ustedes y que podamos continuar la plática. Así que nos quedan 4 sesiones más. Por favor, acompáñenos para que puedan seguir preguntando, participando y continuar hacia, como dice nuestro lema, la agroecología, transitar hacia sistemas alimentarios sostenibles. Don Bernabé, muchas gracias. ¿Algo que nos quiera decir para despedirnos a todos? Que por ahí ya... Ya se nos distrajo, don Bernabé. Bueno, entonces, bueno, no se olviden de llenar la encuesta, por favor. Es importante para nosotros conocer
su opinión y bueno, los esperamos de aquí a 15 días. Muchas gracias a todos y a todas. Tengan buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo a A todos. todos, nos vemos. Feliz tarde. Excelente, Bernabé, excelente. Gracias, Eliodoro.